Hola, ¡Ay, qué Hola, guapa! hola, ¿Qué tal? hola, ¿qué tal? ¿estás Hola a con el todos. Hola, Delia. ordenador? Delia, ¿estás con el ordenador? No, No, estoy con con el el móvil. móvil. Pero nos vas a ver a 4. Os veo a 8. Ah, ¿Cuántos soy? bueno. Vale, vale. Tan Pues mal, somos ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8. 10 Somos contigo, 9. pero bueno, tienes Bueno, que... Vale, vale, vale. Aquí, ¿estás ahí, Rocío? ¿Qué tal? aquí tomamos unas pocas. Bueno, te iré presentando y las irás conociendo. Falta todavía un par de ellas por entrar, pero bueno, están de Ya. camino, ¿vale? O sea que, bueno, madre mía, tengo de fondo también a alguien que está ladrando, o sea que no os asustéis. El perrete, bueno, está El invitado perro también. también está invitado, no queda otra. Bueno, Está invitado. cariño, pues un placer por fin estar aquí contigo. Realmente. Eh, la verdad es que yo cuando empecé a leerlo, yo no soy muy de fantasía, ya yo creo que pocas de aquí, bueno, sí, quizás hay muchas que leen fantasía, yo no soy muy de fantasía y no sabía lo que me iba a encontrar a empezar a leer el libro. Y la verdad es que me ha sorprendido un montón, me ha sorprendido, pero para bien, me ha sorprendido, lo que más me ha sorprendido es la capacidad que tienes primero inventiva, porque, jolín, para inventarte tantas cosas, la capacidad que tiene para crear los personajes, las descripciones de donde se desarrolla la novela, a mí me han parecido espectacular. Aparte de que hay en algunas hojas que vienen las fotografías y yo digo, bueno, madre mía, esta Delia, a mí me gustaría saber cómo un día tú dijiste, yo voy a escribir novela de fantasía y cómo empezaste con los mundos de fantasía. Pues mira, estaba yo leyendo, que yo siempre he leído mucho y en especial historias no tanto de fantasía, porque siempre he visto como que la fantasía siempre ha sido como muy masculina, ¿no? Es siempre que la mayoría de los escritores de fantasía son hombres y los protagonistas son hombres, ¿no? Entonces, por eso muchas mujeres como tú dicen, no, es que yo no soy mucho de fantasía, ¿no? Pero claro, no es lo mismo una fantasía que otra y depende de quién Ya, la haya, pues a lo mejor el enfoque es diferente y seguramente esta fantasía le guste más a las mujeres, que también por está eso. gustando mucho a los hombres, pero bueno, hay Bueno, te pues has dado cuenta que aquí estamos los mundos de Farnia, somos todas mujeres hoy. perfecto. Vamos, ya te digo. Pues Bueno, estaba sigue yo que... leyendo un libro de brujas. Era la protagonista, de hecho me inspiró bastante porque la protagonista heredaba sus dones de una abuela, ¿no? Que se le había muerto, la echaba mucho de menos, ¿no? Y me estaba gustando mucho la historia esta de la mujer, esta, la chica bruja. Y a mitad del libro, la bruja se enamoró y ya el libro dejó de hablar de brujería, dejó de hablar de basarse en el tema de la magia y de los dones que ella tenía para pasar a ser una novela romántica, ¿no? Ya. Entonces, eso me frustró bastante porque yo ya estaba un poco harta de la temática típica romántica y pues me puse a escribir. Así fue, o sea, de leer un libro que no me gustó, pues me salieron ganas de decir qué es lo que me gustaría a mí encontrar en un libro de brujas, ¿no? Y lo que sobre todo yo quería era encontrarme mujeres y mujeres protagonistas, mujeres con poder y evitar un poco el tema del amor romántico, ¿no? Que está ya como muy demasiado La verdad manido, es que ¿no? sí, por eso te digo que me ha sorprendido un montón. O sea que se me ha pasado, Silvia, Silvia, darte la palabra por si quieres decir algo sobre Delia. Bueno, 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 bueno. Yo sobre Delia solamente tengo palabras de gratitud, yo creo que ya empezamos a ser hasta un poquito amigas en el concepto de la amistad, que estamos pasando de editor o editora en este caso y autora a casi amigas porque nos conocemos mucho, empezamos a conocer mucho. Pone fácil, El- Silvia, lo pone fácil y eso es de la, agradecer. la primera vez que cogí su libro me fascinó, me fascinó. A mí me volvió loca
porque realmente, aparte de que en la editorial necesitábamos historias de fantasía, necesitábamos literatura juvenil, escrita por una mujer ya me parecía el colmo. Y ya cuando leí ciertos capítulos en los cuales ya os daréis cuenta, bueno, ya los habréis leído vosotras, Mm, que, que el mundo hubiera podido ser al revés, o ya, podría ser al revés, me quedé como flipada. Esto lo puedes llevar al terreno de no machismo, feminismo, no sé qué, no sé cuántos. Yo no lo quiero llevar a ese terreno. Yo quiero llevarlo a un terreno en el cual Delia se ha inventado una historia y está en todo su derecho de inventársela como le dé la gana. Y a mí, con esa historia, me atrapó. Y creo que puede atrapar a mucha gente y puedes darte cuenta de muchas cosas porque tiene mucho más allá que mundos fantásticos y que brujas y ese tipo de cosas. Ya cuando me di cuenta de que era el segundo libro, dije, el primero lo quiero también. Y cuando me dijo, hay uno tercero ya, dije, pues también lo voy a querer. Entonces ahora vamos a sacar el primero. Ya sé que esto es un poco rarito, pero bueno, si en la Guerra de las Galaxias, la primera película era el final de la saga, aquí no va a pasar nada porque saquemos el segundo antes que el primero. Sacaremos el primero, ya tendremos el segundo y luego ya sí que iremos por orden con el tercero. Los mundos de Fasnia me han atrapado, es lo que puedo decir. soy Y testigo, Delia también. soy testigo porque ella me dijo, está genial, Pepa. O sea que yo Pues lo Yo sí, que sí, de no... hecho, el es- primero se puede leer aparte. O sea, sí, puedes sí, empezar sí, por el totalmente. segundo. sí, Empieza sí, un viaje en Cuba que son dos brujas que se han quedado fuera de su estirpe, que se han tenido que ir. No se cuenta spoiler, pero ellas emprenden un viaje y perfectamente se puede empezar desde ahí. De hecho, lo habéis leído desde ahí, no ha pasado nada, se ha entendido, ¿verdad? ¿no? No ha habido. Perfectamente. Lo único que le pedí a Delia fue que me hiciera un pequeño Un pequeño resumen resumen, sí. del primero para poder meterlo al principio del libro, para que la gente no se encontrara de repente en un mundo, dijera, aquí ha pasado algo, pero no sé el qué. Eso fue lo único Vale, que le pedí a Delia. es Pero verdad. este libro se puede leer sin haber leído el primero perfectamente, o sea que no hay ningún problema. Además hay una cosa que me ha gustado mucho también, que es que está muy, muy bien escrito. Eso también, que eso para un editor es muy La de importante, ¿eh? veces que nos lo hemos leído, ¿eh, Silvia? Yo La me lo he de leído como veces. 47 veces y siempre sacas algo. Es como, Sí, sí, esto la corrección no para nunca, de hecho continúa la corrección sí, hoy sí, en sí, 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 día. sí, 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 pero sí, es sí. que de verdad yo digo, madre mía, ¿dónde estaba Delia? ¿Dónde estaba? Hola, Bueno, Asten. Autopublicado. Arsen ha aparecido ahora mismo y bueno, estaba en el coche y ya ha llegado. Bueno, por alusión, porque yo sé que ella ya te conoce y yo sé que te presentó tu primera y tu segunda novela, Rocío. Ay, qué ilusión. Pues yo después Vale, pensaba que vivimos muy cerca, yo vivo en una organización y ella vive en otra. sí. Fíjate. Me voy a buscar para tu casa. Delia, ¿qué tal? Me alegro mucho de Hola, verte. Rocío, me alegro de verte. Para mí es una alegría saber que estás aquí, porque bueno, yo te hablé del club, te hablé de la editorial y me alegro mucho de que todo haya salido bien y que bueno, que estés aquí, que eso es buena señal, ¿no? Yo te lo Eh, agradeceré siempre, Rocío. nada, no, no es por eso, pero me alegro que haya salido todo bien, ¿no? Me he sacado la chuleta que en su día hice en la presentación, porque Qué claro, yo bueno. tengo la sensación de que no tengo nada que preguntar, porque como te lo pregunté todo en su día. Pero sí que es Pero verdad nosotros que, no lo vimos. claro, pero por eso digo que sí que es verdad que hay una cosa que a mí me fascina en tus novelas. Yo me leí la primera, sí que es verdad que no hace falta leerse la primera para entender la segunda, sí que es verdad también que es una forma curiosa de leerlo si lo lees al revés. Ahora que lo pienso, si leyera ahora la primera, no es que entendería muchas cosas, pero es como hacer una precuela, ¿no? De lo que antes lo has leído, ¿no? Pero me fascina mucho el tema de los nombres. ¿Cómo te lo inventas? O sea, el tema de Sí. Fasnia, de la Lacana, las Talasal, las Radek. O sea, cuenta un poquito,
¿cómo se te ocurren esos nombres? Porque a veces yo tengo la sensación de que tiras algo al suelo y lo que te suene, porque es que es súper raro, pero suena bien. Quiero decir, es que son nombres que compaginan, ¿no? Que no parece que es el azar, pero estoy seguro que no las he elegido al azar, ¿no? No Cuéntanos es un tan poquito, al azar, ¿cómo son no. los Hay nombres? algunos nombres que sí que se los robo a ciertas lectoras que me compran el libro, que cuando me dicen, sí, dedícaselo a tal, ¿no? Y digo, ostras, qué nombre más bonito, ¿te puedo robar tu nombre para ponérselo a una bruja, ¿no? Porque de esa manera sí que hay veces que he cogido nombres por ahí que he escuchado que me han gustado mucho, ¿no? Pero la mayoría de ellos están puestos con simbolismo. Los nombres de las Talazar, pues todos tienen algo que ver con el agua, en otros idiomas. Yo busco un diccionario traductor de idiomas y pongo, pon desierto en otros idiomas y busco una palabra que me llame la atención y que me guste, ¿no? Qué guay. Entonces, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Villa Anwar, que era la mansión de las Dakana en Ujú, el primero, pues Anwar el primero. significa luz en árabe. Qué Akuba guay. significa bruja en japonés. Anda. Ver, por Qué ejemplo, lo guay. elegí porque quería algo que estuviera relacionado con el fuego, ¿no? Y estuve entre Ember, luego me gustó más Ember y al final se quedó con eso, pero estuve barajando varios simbolismos también por ahí. Y bueno, sobre todo las Tulmor es el más simbólico de todos, ¿no? Las Tulmor que viven en Kansa, no sé si te acuerdas que te comenté Ujú, ujú. que Tulmor significa tumor y Kansa significa cáncer. Es muy simbólico, ¿no? Es un matriarcado bastante tóxico. De hecho, ahí está la reivindicación, ¿no? Es una especie de crítica velada a cómo sería si fuera al revés y a cómo es ahora, ¿no? Entonces, bueno, sí, todos tienen. Algún día sacaré alguna especie de apéndice o algo donde ponga toda la simbología de todos. Un glosario. Sí, Sí. estaría guay. Aragua, Estaría sí. guay. Sí, la Es verdad. muy curioso. Y después, es lo que decía Pepe al presentarte, ¿no? La capacidad que tiene de invención y de inventiva. Y dices, madre mía, que el Tolkien, ¿no? Esa sensación de decir, ¿cómo se te ha ocurrido eso, ¿no? ¿Todo está premeditado antes de escribir? ¿O tú vas sobre la marcha, o se te van ocurriendo las cosas y las vas metiendo sobre la marcha, aunque tengas un esquema inicial? Yo tenía un esquema inicial que era el primero. Buen Ya libro. el primer libro, que es, bueno, lo tengo aquí. Pues esta es la portada del primero, es Ascender, cuando era jovencita, que tiene ahí su Taganam, que es su ficus, ¿no? Eh, el primero acababa y ya está, no había más. Lo que pasa es que, claro, se iban y me llamaban para, digo, jolín, se me empezó a ocurrir, oye, pues tiene que haber más brujas y otras estirpes. Entonces, el trocito del final del primero, donde entre que se acaba la historia general del primero y que ellas empiezan a empezar el viaje, dije, este hay que seguirlo, porque todavía se me van a ocurrir más cosas, ¿no? Y yo creía que iban a ser 3, ahora van a ser 4. Porque se me van Cuatro. ocurriendo, se me van ocurriendo cosas por el camino, sí. Y se va un poco alargando. Son 7 estirpes, no sé si se adivina ya, que son 7 estirpes, 7 tribus, y vamos por 4. Va a terminar en la tercera con otras 3 estirpes, pero bueno, he escrito ya el tercero y solo me han cabido 2. Y ya ha salido muy, muy largo. Entonces, bueno, pues el último ya será el cuarto y el final. Qué guay. Pues enhorabuena, Delia. Yo le dejo a mis compañeras, porque yo ya te digo, ya te preguntaría un montón de cosas más, pero quiero dejar espacio a los demás. Enhorabuena, me alegro mucho, a ver si nos vemos por el pueblo. Y nada, y deseando ver el tercero. Que lo presentemos otra vez aquí, que ya Yolanda me pregunta. Yolanda es la chica de la biblioteca. Sí, sí, otro angelito de luz, otra brujilla, que estaba ahí ayudando siempre, sí. Sí, 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 la verdad sí, es que ya sí la que me conozco. entiendo. Pues Mm. enhorabuena, Delia. Gracias, Rocío. Tere no, perdona, Chus. Chus, que está en Barcelona. Te voy diciendo, si no está en Madrid, te voy diciendo, ¿vale? Buenas tardes, Delia. ¿Qué Hola. tal? Tengo que decir que tú no, mi profesora de yoga se llamaba Delia y era Ah, también muy mística y le das un aire, le das un aire. Enhorabuena ajá. por tu novela. La verdad es que yo no soy una gran lectora de novela de fantasía ni de magia. Sí que veo las películas me encantan y me chiflan.
pero me ha sorprendido muchísimo, no sé si es una característica, he intentado investigar el feminismo tan bestia que hay, incluso las Tulmor, cuando hacen las barbaridades que hacen con el pobre Marcos, me han recordado a las Amazonas, o sea, he intentado encontrar a ver la simbología, porque hay más o menos bueno, tres tribus que yo no sé si me he podido perder en alguna más. Y digo, ostras, tú, a ver si tienen los 4 elementos o algo, porque claro, luego están las de debajo del agua, o sea, algo alucinante. Entonces, a mí me gustaría que me dijeras si tú crees que o has querido reflejar o relacionar la pérdida de la magia con la pérdida de valores. ¿Es algo aposta? ¿Es una reflexión tuya? ¿No? Y luego también me gustaría que me dijeras que dónde crees que, porque de alguna manera las tribus cogen el feminismo, o sea, es como una dictadura, ¿no? Entonces, ¿dónde tú crees que está la dictadura? Porque claro, dejan un patriarcado para coger un feminismo, pero el feminismo hace exactamente lo que hacía el patriarcado, pero ahora son mujeres. Entonces, ¿dónde crees que en un mundo de fantasía, donde en teoría están muy conectados con los elementos, donde hay una espiritualidad increíble, eso se pierde, esa magia se pierde cuando coges unos valores tan terrenales y tan actuales? O sea, me parece que los grandes imperios han ido a tomar viento por estas decisiones que muchas aparecen en tu obra, porque meter castras, abusos, o sea, la maternidad como impuesta, o sea, tratas unos temas muy, muy, muy actuales. Claro, yo estoy acostumbrada, que es lo que más leo, o a novela histórica o a novela negra o contemporánea, pero nunca en mi poco bagaje, discúlpame, de literatura de fantasía, había visto una crítica feroz y tan actual, si me lo permites, a una crisis de valores como los que hay ahora y tan... Y sobre todo tan diferente, perdona que te interrumpa, Sí, 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 porque sí, sí, por eso te pueden enseñar, pues eso, el patriarcado, el matriarcado, el machismo, el feminismo, pero verte dentro de eso, sí, yo sí, me por eso quedé alucinada. Yo es que decía, ¿cómo porque se esto? llama Fasnia, pero podría ser Claro, San Periodo del Regato, o efectivamente, sea, efectivamente, pero estoy segura de que si Marcos hubiera sido Pepita, evidentemente me hubiera indignado, pero lo hubiera tomado como algo normal. Sí, pero es curioso que Como está esa normalizado. reflexión, yo creo, que generalmente me lleva de un momento muy místico, muy espiritual, que te hace reflexionar sobre el libre albedrío. Realmente estamos marcados por una profecía, por una misión de vida, como un viaje interior, y luego, ¡pum! Tortazo de realidad con los sí, problemas actuales y dices, espera, ni pues, siquiera en Fasnia nos vamos a encontrar un poquito de tranquilidad y por eso, o sea, igualmente, felicidades, Delia, Gracias. felicidades. Te voy a contestar, que me lo he apuntado y todo para que no se me quede nada en el tintero. A ver, estamos acostumbradas a que oímos hablar de matriarcados y parece como que algo es que es muy guay, ¿no? Como que es todo como algo muy amable, algo muy respetuoso. De hecho, yo siempre había asociado la palabra matriarcado con un equilibrio, ¿no? Con un respeto por el medio ambiente, con un montón de valores, ¿no? Pero claro, el matriarcado se puede degenerar como se ha degenerado el patriarcado, ¿no? Y puede acabar, pues eso, en trata de blancas, en prostitución, en abuso, en que destrozan el ecosistema, la naturaleza. Estas brujas, en un principio todas tienen un pasado, ¿no? No sé si os acordáis, tanto las Rade como las Talasar como las Tulmor, en todas se relata un pasado donde estaban en equilibrio con la naturaleza, donde ellas utilizaban sus dones, la magia. Fasnia estaba abierta para ellas y ellas pues utilizaban esos dones, ¿no? Con una comunión con la naturaleza, ¿vale?
¿Qué pasa cuando ellas empiezan a ser abusadas, ¿no? Que es un poco la llamada al tema de la caza de brujas, que ha sucedido realmente en nuestra historia que han quemado mujeres, las han perseguido por motivos absurdos, ¿no? Entonces, paralelamente, yo he ido como un poco más allá, ¿no? En el momento de la caza de brujas, pues bueno, pues muchas mujeres murieron y ahí quedó la cosa, no ha pasado nada, ¿no? No ha habido consecuencias, pero yo he ido más allá, es como un mundo post-apocalíptico, post-caza de brujas, donde esas brujas han cogido sus dones y han dicho, sí, pues ahora nos defendemos. Hay una obsesión que tiene Ember, pero ya os habréis dado cuenta que está totalmente obsesionada por los motivos por los que Fasnia desaparece. La Fasnia, Fasnia y los mundos de la magia están mermando. Las brujas no tienen hijos, no tienen hijas. Bueno, ya empezaron a dejar de tener hijos, ahora ya incluso están dejando de tener hijas, ¿no? Excepto las Tulmor, que están locas, ¿vale? Porque todavía ellas están en modo escorpión, como digo yo, ¿no? Están rebelándose muy fuertemente contra eso, ¿no? Ember quiere desvelar ese misterio. ¿Por qué las brujas están perdiendo la magia? Pero un poquito se puede entrever cómo ellas se están defendiendo, ¿no? de los abusos que han recibido. El feminismo, para mí esto no es feminismo, es decir, el feminismo significa igualdad. Y para mí el feminismo significa que todos tenemos igualdad de derechos y oportunidades, hombres y mujeres, ¿vale? Esto podría ser una fantasía, podríamos decir, mal llamada feminazi, ¿no? Esto sí que es feminazi, ¿vale? Porque las Tulmor están muy locas. De hecho, hay una crítica ahí a Cuba cuando llega donde las Tulmor y dice, ostras, en ver dónde nos hemos metido, pero ¿qué hacemos aquí? Están locas. Son muy violentas, son muy tóxicas y han perdido totalmente el control sobre Fasnia. Están utilizando a Fasnia, por eso se llama así, ¿no? En el nombre de Fasnia. En el nombre de Fasnia están haciendo barbaridades y están masacrando a los hombres, ¿no? De alguna manera esa es un poco la crítica, ¿no? Y no es solo sobre el abuso sobre los hombres o las mujeres sobre los hombres, es también cómo destrozamos la naturaleza, cómo perdemos el contacto con nuestra esencia para empezar, pues no sé si os acordáis, en las Radek se describe cómo se deterioró íntima cuando los hombres empezaron a volverse egoístas, ¿no? Empezaron a traficar, empezaron con las rutas de comerciales, empezaron a volverse muy avariciosos y entonces ya la magia les daba igual, ya lo que querían era dinero, ¿no? Y acabaron yéndose todos a hacerse esas rutas comerciales que parecían muy atractivas, ¿no? Eso es otra reivindicación, o sea, no es solo feminismo, sino es cómo estamos perdiendo esos valores de respeto a la naturaleza, de respeto a esas plantas que son medicinales, a perder la cabeza por el dinero y ya no darnos cuenta de lo que estamos perdiendo, ¿no? Hay muchas reivindicaciones veladas ahí, ¿no? En el nombre de la fantasía, pero hay mucho, se puede sacar mucho ahí. Es una pasada. A mí me ha encantado y lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, siempre me ha animado a leer el primero y por supuesto cuando salga el tercero. Un placer. Dejo paso a mis Gracias. compañeras y encantada de leerte y de conocerte. Encantada, igualmente, gracias. Tengo un compañero aquí. Y ya vemos, ya vemos. Al señor Antes, sí, mírala, pero si se está quieta. señora, Vamos sí. a hacer una fotografía de grupo, A mí me ¿vale? la pones, como siempre. Yo te la pongo, no te En preocupes. casa del herrero ya se sabe. Bueno, Espera, que soy reflejo de la ventana. vale ahí. Bueno, seguimos. Tere. Tere está en Madrid también. Hola, buenas tardes, Delia. Encantada de Hola, Tere. conocerte. Bueno, Igualmente. yo sí suelo leer un poquito de fantasía, muy poca, porque no me gusta leer demasiada, pero la que es fan de la fantasía es mi hija. Todos los años va al Celsius, o sea, no te digo más. Es súper fan y lo tiene ahí. Te he dicho, cógelo si quieres, Sara, porque te va a sorprender. Yo he sufrido con el libro, pero también me has descubierto un mundo que me ha recordado mucho, no sé si voy a meter la pata, al cuento de la criada, pero en otra versión, todo lo contrario. Y a mí me ha parecido que es una novela muy ecológica.
que es lo que estabas diciendo antes, de sintonía con la naturaleza, que es lo que se ha perdido. Me han sorprendido cantidad de cosas. Has hablado antes de los simbolismos, que yo también lo tenía apuntado, y lo que sí que me ha llamado mucho la atención es los tolmen de cada tribu, que tienen un color distinto. ¿Eso tiene un significado especial? Unos son rojos, otros son verdes. ¿Por qué? ¿Por qué no son todos del mismo color y cada uno tiene su, su Mira, tono? son 7 estirpes. Elegí el número 7, primero porque se me ocurrieron siete estirpes de brujas diferentes, ¿no? Primero eran 6, pero luego las últimas, que para mí son preciosas, que son las Banshee, no sé si os suena, estas brujas de la muerte de mitología nórdica que chillan cuando alguien muere, ¿no? Esas Banshee van a ser las del cuarto, ¿no? Las últimas. Primero eran 6 y luego añadí las Banshee, entonces al final 7, ¿no? El 7 me parece un número muy mágico en la mitología celta, de brujería pagana, ¿no? El 7 siempre ha sido como un número muy mágico, ¿no? Y cada tólem tenía que ser de un color, primero porque a mí me los imaginaba así, ¿no? Porque no es lo mismo meterte en un tólem en el desierto que meterte en un tólem en el mar Socatra. No podían tener el mismo color, ¿no? Y además es que los tólems te viene también como algo simbólico y como algo que tú asocias al color de esa tribu en especial, ¿no? Aparte de que se le mete mucha magia también, ¿no? Que la idea era pues que meterle fantasía. Cuando Ember se zambulle en cada uno de los tólems, como habéis visto, adquiere todos los poderes que esa estirpe tiene, ¿no? Y ahí está la grandiosidad de Ember, ¿no? Que es un personaje fantástico, ¿no? Es que ya llega un momento en que ya deja de ser una humana para ser una semidiosa con todos los poderes que adquiere de cada uno de esos tólems, ¿no? Y bueno, pues aparte de coger los rasgos físicos de cada uno de esos tólems, ¿no? Ese color de piel, esas escamas, esa fortaleza que tienen las Tulmor, ella va cogiendo todos los dones, los más, digamos, originales de cada estirpe, ¿no? Y bueno, yo creo que iban muy bien el tema de los colores, ¿no? Porque el amarillo del desierto, pues el de las Radek tenía que ser Eso amarillo. está total. Y el rojo me parece para el Talen Claro. de peligro total. Son muy agresivas, muy tóxicas, ¿no? El tolem rojo está totalmente envenenado, ¿no? Entonces me parecía que el rojo iba a ser un buen color. De hecho, la portada es roja por eso, ¿no? Porque yo creo que es el personaje estrella, ¿no? Las Tulmor, ¿no? Es un poco eso, ¿no? La inspiración es eso. Primero la fantasía, pero luego también ese simbolismo, ese colorido, ¿no? ¿Y te has inspirado en alguna cultura concreta para poder meter ahí Fasnia o es todo producto de tu imaginación? Mira, hay una palabra que a mí siempre me ha gustado mucho, que son, no sé si os sonará, que es a nivel corporal las fascias, que son unas membranas que todos tenemos rodeando los músculos, que son invisibles, pero que nos sujetan totalmente. Es decir, sin las fascias, que son una especie de filtros de tóxicos que nos mantienen limpio el organismo y a la vez nos, digamos, que recubren todo nuestro sistema por dentro, ¿no? La musculación y todo eso. A mí me gustaba mucho la palabra fascia. Iban a ser los nombres de fascia. Lo que pasa es que me sonaba mal, ¿no? Fascia. Fascia como me sonaba como un poco raro, ¿no? Y entonces lo derivé a Fasnia, ¿no? Que me gustaba, me parecía como más mágico, no sé, más bonito. Sí, suena más bonito, la verdad. Sí, pero la inspiración fue esa, ¿no? Luego me di cuenta de que hay un pueblo en Tenerife que se llama así, que se llama Fasnia, que justo cuando yo publiqué el primer libro, Fasnia estaba ardiendo. O sea, es que fue una cosa muy curiosa porque fue hace como un par de años o tres años. Y acababa de llegar la caja de mis libros, de los primeros libros, de la primera edición, y me llama una amiga a los 3 días, me dice, Delia, que Fasnia está ardiendo. Digo, ostras, ¿ya te has leído el libro? Porque claro, Ember tiene tanto que ver con el fuego, ¿no? Porque es la diosa del fuego, es la bruja del sur, la bruja del fuego, ¿no? Digo, ostras, ¿te has leído el libro? Pero si te lo di ayer. Y fíjate que descubrí que había un pueblo que se llamaba Fasnia, ¿no? Y contacté con un Facebook, una página de Facebook que tienen ellos allí, y di con el administrador que me empezó a contar, dice que le gustó mucho la portada del primero, porque le recordaba a las brujas que había antes de la conquista de Canarias, que allí las llamaban las maguadas o las arimaguadas,
que eran unas brujas que subían al monte con unos faroles por las noches a cantar, que allí en Canarias todavía existen los bailaderos de brujas. Están de hecho marcados así con carteles de madera muy bonitos, pone bailadero de brujas. Y ahí por lo visto Divertido. pasaban las brujas a cantar, a pedir lluvia, ¿no? Fijaros cuando me enteré de esto, porque hay por ahí la abuela, por ejemplo, de Ember es la bruja de las tormentas, que sale en el primero, ¿no? Y yo dije, no puede ser, o sea, porque es que la portada era la chica vestida de blanco subiendo una montaña, o sea, es que la portada. Y no me había inspirado en nada de eso, y fue una casualidad tan increíble que me pareció como magia, ¿no? Digo, bueno, es que esto solo puede ocurrir con la magia de Fasnia. ¿Cómo puede ser que haya tanta coincidencia, no? Pues genial. Me ha durado muy poquito, la verdad, me lo leí súper rápido. Y darte la enhorabuena por la edición, porque es maravillosa, ¿eh? Con esas ilustraciones es una pasada. Lo habéis hecho, Las he pero quedado por ahí, pero sí, bueno, de los Buggles, de esos seres mágicos, bien. esas pelotas de arena Las malditas, pelotas de arena está genial. no, que le llaman Ember porque no sabes si son alucinaciones o no. De los Buggles tengo como 30 diferentes. Y al final escogí ese, pero bueno, hay unos diseños súper bonitos. Son súper bonitos. Muchísimas gracias y esperamos la tercera parte. Tendremos que hacernos con la primera también, pero bueno, La primera es muy gracias. bonita. La primera cuenta la infancia y la adolescencia de las dos protagonistas principales en Bella Cuba y cómo Akuba pasa a formar parte de la estirpe de Akana, que Akuba sabéis que no es bruja, ¿no? Se dice en el segundo libro que Akuba no es bruja, pero ella va adquiriendo dones porque ella va practicando la magia, ¿no? Y el recorrido del personaje de Akuba es muy bonito en el segundo. Y es muy bonito también ver cómo fue su infancia y cómo se criaron las dos, las cosas que les pasan y cómo ellas emprenden ese viaje. O sea que el primero os va a gustar también. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ti. Mira, yo que soy fan de los dragones, esto es una pasada. La El ilustración. dragón de las bueno, arenas. pero Está ganando. vamos, es la manera con que lo describes, niña, por Dios, ni que hubieras estado allí con los dragones. Si os fijáis, Ember tiene un contacto muy directo y muy íntimo con cada Taganam de las estirpes. Tenemos al dragón de las arenas, tenemos a Emera, la tortuga del mar Socatra, y luego tenemos al cóndor de las Dulmor, que el pobre está cansado y viejo, ¿no? Está ahí olvidado ya que nadie. Y Ember siempre tiene un contacto que parece que es como el último contacto con ellos, ¿no? Cuando ya los Taganam, que en su época fueron seres mágicos, mitológicos asociados a las estirpes de las brujas, pues Ember un poco como que se va despidiendo de todos, ¿no? Y eso da como una nostalgia y para mí es una magia muy bonita, ¿no? Cómo se va despidiendo de cada uno de ellos y cómo interaccionan, ¿no? Ella les pone las manos, les entiende, Ember tiene una especie de telepatía que les sirve también con los árboles, les sirve con los animales. Y a mí me parece como una relación muy entrañable con esos animales, sí. Yo creo que tú eres un poco Ember. O si no, Cuba, ¿eh? bueno, yo creo que te has metido tanto en los personajes para crear los personajes, no sé qué decirte, Ember o Akuba, no sé. Yo me tengo como el super ego de Ember, pero en realidad soy Akuba. ¿Sabes? Qué Es bueno. lo que me gustaría hacer, pero luego soy Ya, humana. ya, bueno. Bueno, seguimos. Bea. Bea también está en Madrid. Hola Delia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, es que quería seguir con el tema de las ilustraciones. Qué bonitas son, ¿de dónde han salido? ¿Las has hecho tú? ¿Quién las ha hecho? Sí, Una empecé con pasada. ellas con el primero a practicar cuando empezó a salir el tema de la moda esta de la IA, de la inteligencia artificial, donde había un montón de páginas de estas webs que te dejaban probar, ¿no? Ujú. Entonces, yo había ya en el primero hay un árbol genealógico de la estirpe de Akana, ¿no? De la primera de las estirpes, con todas las brujas, las primas, las tías, la madre, la abuela. Y entonces un día me metí ahí y probé. El árbol genealógico me lo había hecho una ilustradora a mano y las ilustraciones son muy bonitas y yo creo que
debería de salir en la segunda edición porque la verdad es que está hecho con mucho cariño. Además, yo le describía a la ilustradora la personalidad de cada una de las personajes y ella les ponía el rostro, ¿no? Y fue un proceso muy bonito, ¿no? Pero luego yo me metí porque necesitaba las carátulas, o sea, las portadas, la portada y la contraportada, ¿no? Y entonces empezaron a salirme unos dibujos maravillosos que yo dije, bueno, pero es que esto es increíble, ¿no? Y pues me vicié. Es que me encantaron. Cuando yo le presenté a Silvia la portada y la contraportada, ¿no? Esa Tulmor y esa Talazar que hay detrás, Sí, que yo tenía ya, pues había hecho una millones de preciosidad pruebas. esta, ¿eh? Sí, sí, las Talazar son alucinantes. Para mí es que son uno de los personajes también muy potentes, muy bonitos, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso, pues en el proceso de buscar las portadas, pues salieron un montón de imágenes que yo se las enseñé a Silvia y le dije, mira lo que tengo aquí, que no sé si te gustan, pero es que a mí me parecen tan bonitas que yo creo que hay que enseñarlas, ¿no? Y sí, mírala, esa Talazar cabreada. Muy bonita, sí, Un son poco violentitas preciosas. también las Talazar. Que son preciosas, son preciosas. Es que no hacían falta en el sentido de que la ambientación que has creado es buenísima, o sea, lo visualizas completamente. Las ilustraciones es un complemento más, pero vamos, que no hacían falta para meterte ya de lleno en la historia, porque me tiene impresionada sobre todo la ambientación, cómo la has hecho. Es que, no sé, yo es que yo alucino. Porque a mí siempre me ha gustado muchísimo la fantasía, leo muchísima fantasía y este libro me ha sorprendido bastante. Me ha sorprendido mucho, claro, es otro punto de vista completamente distinto, ¿sabes? Ahora que explicas un poquito lo que quieres conseguir, pues claro, ya entiendes más cosas, porque a veces que piensas que el feminismo está llevado demasiado al extremo, el matriarcado, menuda locura. Pero por otro lado, una vez que lo tiene, que no es tanto, o sea, es simplemente demostrar que no se puede llevar nada al extremo. No se puede ser tan radical nunca, no se puede ser nunca, nunca. Entonces está... A ver, ahora mismo el feminismo en el extremo no está, como podéis ver que con las Tulmor hago un espejo de lo que es un patriarcado ahora, ¿no? Y lo que ocurre con las Tulmor está ocurriendo hoy en día en nuestro planeta Claro, todavía. Entonces, todavía nos queda mucha lucha por hacer y mucha igualdad que conseguir, ¿no? Y yo creo que se ve mucho mejor cuando lo ves al revés. sí, Cuando le das la vuelta y se lo haces a los hombres, dices, ostras, es que eso... De ya te hecho, hay espanta, te gente, parece un horror, dices, qué barbaridad, pero estas mujeres, claro, qué ¿cómo pueden burrada, caer ¿no? tan bajo? ¿Cómo puedes ser tan cruel, tan mala? Las mujeres son malísimas, los hombres no son... Bueno, pues los hombres es lo mismo, lo que pasa es que en una mujer impresiona más. Es que no te tienes que ir tan lejos, o sea, es que a mil y pico kilómetros, vamos, o 2000 y pico kilómetros, no lo sé, está Afganistán. Bueno, Y ahí viven Y, así, y- las y es que mujeres. es lo mismo, es no, exactamente lo mismo es que casi pasa en el peor, libro de... lo de Efectivamente. lo que hacen es que eso no, o sea, es que no viven, vegetan y simplemente Efectivamente, paren hijos y yo lo adiós. entendí también cuando lo estaba leyendo el libro, lo entendí también que dije, ostras, es que esto está ocurriendo hoy en día. Claro, Es claro, una reivindicación, es así, pero es realmente. que lo pones, Cuando lo ves le al das la revés, vuelta y lo ves muchísimo más claro, porque dices, es que es Mm, verdad, o sea, dices, qué barbaridad, pero no, porque a la inversa lo ves más diario, o sea, lo ves porque es lo que está pasando. Y si le das la vuelta, dices, uy, no, qué barbaridad, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues no, es lo mismo. mm. fíjate lo que decías antes, Silvia, de que le pasaba a Marco, ¿no? Jolín, es que si esto le pasa a una mujer, es que estamos tan acostumbradas a ver series donde esto le pasa a las mujeres, no series, es que les pasa en la vida real. Hay una denuncia por Un violación cada informativo, 2 un horas. telediario, o sea, Claro, ahí tenemos el telediario. Entonces, cuando le pasa a un hombre, decimos, ay, pobrecito, jo, qué mala es Risag, ¿no? La chunga esta, la más chunga de todas, ¿no? Esta una bruja que crece en un matriarcado donde ella sabe muy bien cuáles son sus privilegios, ¿vale? Dentro de un matriarcado donde a ella no le va a pasar nada nunca. Y eso está ocurriendo hoy en día al revés, ¿no? Y hubo una chica que me dijo una vez, ostras, Delia, ¿cómo te has pasado con los hombres, no? Digo, jolín, pues es que estamos hartos de ver series donde los hombres van a las tabernas, utilizan la prostitución, violan a mujeres. Eso está tan normalizado que cuando lo haces al revés, Claro, te dicen, "Ala, ¿cómo te has pasado?"
No, pero ¿sabes lo que ocurre? Tenían Por lo menos fantasía. yo es la visión que siempre he tenido, que las mujeres nunca lo haríamos. Los hombres lo hacen porque los hombres son más... sí, o sea, el patriarcado se impuso por miedo de los hombres a las mujeres. Porque las mujeres somos muchísimo, no es por nada, pero somos muchísimo más completas. Podemos hacer 1000 cosas, muchas más, podemos, sostenemos la casa, sostenemos a la familia, hacemos todo, absolutamente todo. Podemos con todo y con todo lo que nos pongan, porque podemos con ello, los hombres no. Y entonces, por eso son mucho más crueles. Las mujeres nunca llegaríamos a ese extremo porque no lo Pero yo necesitamos. creo que nunca podríamos organizarnos de tal manera. O sea, No, no habría mujeres voluntarias, por ejemplo, como en el caso Pelicot, donde violasen a una señora que está drogada y por su marido y que hubiera 100 hombres que la violen es en que no se Málaga. te ocurre, No, porque eso nosotros no estamos lo en otro hacemos. nivel, en otro nivel. Y por eso el patriarcado tiene tanto miedo de perder el poder, porque nosotras Claro, no somos así, nosotras, pues no. Y aparte, si no perderían los nos tienen privilegios. miedo las mujeres, si es que está más claro que el agua. Lo que Lo pasa es que estamos nos viendo tienen con la miedo. prostitución también. Aquí en España es un grave problema el tema de la prostitución. Somos el primer Hombre, país de Europa y el tercero del mundo en prostitución. Son mujeres sexualizadas. sí, Es sí, sí, trata. así Entonces, es. bueno, la reivindicación es esa, ¿no? Que es un libro de fantasía muy bonito y muy tal, pero la reivindicación realmente es esa, ¿no? Oye, y una última pregunta. ¿En algún momento te dejaste llevar y sacaste alguna conclusión o alguna escena que no te pensabas que iba a salirte? Porque ya te metiste tan dentro que se te fue la mano o se te fue... y te saliste de tu esquema. Lo que no me esperaba es que a Cuba fuera a ser madre, porque a Cuba yo la esterilicé en su momento. Sabéis que a Cuba era estéril, ¿no? A Cuba, de hecho, tenía miedo. Decía, Enver, ¿qué hago? Que yo soy estéril. ¿Qué hago aquí? Porque aquí el estatus, Cuba intenta pertenecer a ese matriarcado. En un principio se ve seducida por los algodones del matriarcado. ¿Os acordáis de ese capítulo, ¿no? De los algodones del matriarcado. A Cuba estaba feliz diciendo, ostras, el mundo es mío, ¿no? Pero ¿qué hago? Porque aquí un símbolo de estatus y de poder es ser madre. A Cuba no podía, ¿no? Entonces, en un principio, pues no iba a ser madre. Lo que pasa es que me parecía muy bueno que ella primero sus dotes de mujer medicina lo llevara al extremo hasta poder conseguirlo. Y luego, en segundo lugar, yo quería que viviera en sus propias carnes las consecuencias de tener un hijo en un... Que es como aquí pasaría, por ejemplo, lo que decimos en Afganistán cada vez que nace una niña, ¿no? Tú sabes lo que le espera a esa niña, ¿no? O en África, ¿eh? No nos vamos a ir tan Sí, lejos, sí, ¿no? sí, 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 sí. Esos castigos tan horribles que les castran a los hombres en la plaza Chap Chap, que por cierto está basado e inspirado en la plaza Chop Chop en Arabia, donde a las mujeres las apedrean ahí. Esa plaza Chap Chap está inspirado en eso, ¿no? Y es donde hacen los sacrificios, las bodas, hacen todos los aquelarres, todo eso, ¿no? La castración masculina no existe prácticamente. Es algo que no ocurre. En África la castración femenina se hace por millones cada día. A las mujeres las mutilan. No está basado en hechos reales, ¿no? Lo único, Sí. bueno, pues las redes. Muy bien, muy interesante todo. Lo que decías, Bea, de la ambientación, que me lo he apuntado aquí, son 7 estirpes, 7 colores y 7 ambientes, 7 climas. Sí, sí, sí. Sí, sí, es una pasada. Es que está muy bien conseguida. Muy, muy, muy bien. O sea, te metes completamente dentro de la novela. Cada Fabulosa. clima Ya también te tiene digo que su... yo soy mucho, mucho de fantasía. He leído muchísimo, me encanta. Me gusta, me ha gustado. Cada clima tiene también pues, sus plantas medicinales, ¿no? Donde a Cuba van aprendiendo, ¿no? He intentado meter en cada... porque como un homenaje también al medio ambiente y a esas plantas que nos han curado toda la vida, ¿no? Pues a Cuba va haciéndose homenaje también, fijaros con las RADEC, ¿no? Cómo empiezan a decir, pues esta planta es para esto y esta planta la utilizamos para lo otro. El primero también ocurre, ¿no? A Cuba acaba siendo bruja gracias a eso, ¿no? Gracias a aprender las artes de curación, que era por motivos por los que muchas veces las mujeres en la caza de brujas de la historia de nuestra civilización han sido cazadas y quemadas, ¿no? Por ser chamanas o Claro, por curanderas. tener conocimientos Entonces, directamente. Directamente.
Pues nada, felicidades, Delia. Gracias, Bea. Maite, Hola, Hola, Maite. ya lo has dicho tú, pero te lo iba a decir que Fasnia es un municipio de Tenerife. ¿Eres de allí? Me ¿Eres de conozco, Tenerife? sí, me conozco aquello un poquito y digo, joder, cuando lo vi digo, pero ¿y esto de dónde viene? A ver, yo no soy lectora de fantasía, este será mi segundo o tercer libro que me leo, yo creo que no he leído más. Eh, Me he encontrado que he llegado a un mundo que no es real, o sea, me has metido en un mundo que no es real, pero que duele. Por No es las... real. sí, efectivamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el proceso de creación para tú crear este universo que has creado sin que el lector se llegue a perder y se meta de aquella manera en todos estos mundos, en estos universos? Pues no te sabría responder con exactitud a eso, porque yo ya te digo que empecé contando, yo quería escribir en un primer momento una familia de brujas que vivían en una mansión, las brujas Dakana, que por cierto Dakana significa bruja en un dialecto de la India, y también está en el sur de la India, por eso las llaman las brujas del sur, ¿no? Porque para mí es que están ahí, en el sur de la India. En un principio, pues era una historia de brujas, ¿no? Que ellas, pues que donde hubiera, pues es un matriarcado, ¿no? Es una familia matrilineal donde los hombres, por lo que fuera, desaparecen. Hay muchísimas familias que son así. Las familias monomarentales ahora mismo son, creo que en España el 85% de las familias monoparentales son monomarentales, realmente son las mujeres las que se quedan con la crianza, ¿no? Y bueno, es un poco la inspiración. Está claramente en el feminismo, ¿no? Cuando yo empiezo a meterme en el tema del feminismo, lejos de meterme en la parte política, con la que yo soy totalmente apolítica, no me gusta cómo lo están haciendo el tema de la política con el tema del feminismo, no me gusta cómo lo están enfrentando, ¿no? Pero bueno, yo por mi parte me documento con el tema del feminismo, entonces me empieza a salir esa inquietud y esa preocupación por aquellas brujas, ¿no? Que quemaron, ¿no? El siglo XVI, siglo XVII, siempre me ha traído muchísimo la atención, ¿no? Lo que pasa es que yo quería darles poder. Yo quería que no se quedasen en el papel de víctima para siempre, ¿no? De pobrecitas, ¿no? Venga, otra mujer violada, otra mujer quemada, otra mujer atrapada, otra mujer juzgada por tal delito, ¿no? Yo quería darles poder y la capacidad y la posibilidad de poder defenderse, ¿no? Y es un poco lo que estoy haciendo. Para mí es una catarsis. Para mí es Claro, lo que nunca pudo ser, pero que en mis mundos de fantasía quiero hacerlo, ¿no? y creas estereotipos de mujeres totalmente alejados de esta realidad, pero ni de esta ni la de antes. Has mezclado ahí, has pillado de aquí y de allí y has hecho tus personajes, creando unos perfiles totalmente, vamos, He fantasiosos. querido evitar dos cosas en el libro. Primero, el amor romántico, que creo que a las mujeres nos aliena. Y en segundo lugar, los estereotipos de belleza, porque creo que también eso es una esclavitud para hacia la mujer, ¿no? Ya estamos todas con morros, con botox, con unos estereotipos de belleza cada vez más imposibles de alcanzar y que nos cosifican, ¿no? Entonces, yo he intentado que mis mujeres, mis brujas, sean reales. Unas son gordas, otras son flacas, unas son morenas. A las Zulmor les da igual su apariencia física y de hecho incido mucho en ello. Les da igual, se visten cómodas, con botas, con ropa fuerte, se visten como guerreras y se protegen porque ellas van a luchar, ¿no? No les preocupa la apariencia física, no quieren ser sexys. Ahora a los hombres sí que les obligan a ser sexys, porque ellas Sí, ellas lo que quieren pero es es todo eso, lo que ¿no? venden ahora mismo hacia la mujer. Ahora, o sea, has dado la vuelta a la tortilla. Todo lo que venden ahora mismo, operaciones para la mujer, tetas para la mujer, todo, absolutamente todo, pero para el hombre nada. Bueno, ahora empieza a haber un Ahora poquito empiezan más. también, sí, han Ahora visto empieza a negocios, haber un sí, poquito más, pero es pero todo. no Vas a una tanto. clínica y es todo. La mujer es la que tiene que ir depilada. El hombre puede ir con pelo, vamos. Puede ser un Muy oso bien. total y absoluto, pero la mujer no puede llevar ni un pelo. Si llevas un pelo, eres una auténtica cerda. Las cosas son así. Sí, la cantidad de tiempo y dinero que malgastamos en eso,
Mm, Sí, desde luego. mm, Y que no se te ocurra no hacerlo, porque como no te depiles o no te tiñes las canas, ya tienes los mm, comentarios de todo el mundo diciéndote que qué guarra, que no te has depilado, que no. mm. Eso a los hombres no les pasa. Bueno, el COVID nos vino muy bien porque han aflorado las canas de las mujeres. Muchísimas mujeres, Es verdad, se pusieron de moda ahí. Sí. efectivamente, y se han dejado, como no podías ir a la peluquería, las mujeres han dejado las canas. O sea que, bueno, Eso pues estuvo seguiré bien. leyendo el tercer libro que saque y si reeditan el primero, pues habrá que echarle un vistazo para ver cómo está. Aún no siendo lectora de fantasía, ¿eh? Hay que saber el origen y a dónde van en Beriacuba después de irse Exactamente. de Kansas. Qué bueno. Pues sí que hay una aquí que le gustan mucho las brujas y se está riendo, que es Ascen. Le gustan mucho las brujas. Ahora. Es que estoy con el ordenador pequeñito de mi marido, el de mesa, y me cuesta. Hola Delia, encantada. Tenía Hola, ganas igualmente. de conocerte. Me ha dado mucha rabia llegar tarde, así que perdonar. Pasa nada. Eh, a ver, yo me lo he pasado genial. A mí las brujas me encantan. No sé si habrás contado por qué decidiste hacer tantas estirpes. Sí. Me imagino que ya te lo han preguntado. Y bueno, a ver, hay una, las Talasar, que hablan de la comunión con el mar, eh, que viven en él y para él. ¿Por qué? Pues mira, te voy a responder porque si no estabas te lo cuento. Son 7 estirpes. En un principio iba a ser la estirpe de Akana, nada más, que es el primer libro. Sí, sí, más que Eh, nada era vale. y luego, pues como iban a emprender un viaje, pues dije, bueno, aquí tiene que haber más brujas, ¿no? Tiene que haber más. Porque ya teníamos una estirpe viajera, en el primer libro sale, ¿no? Creo que se menciona con las Rades que hubo una bruja viajera, virgin, Sí. que nació allí, ¿no? Y además sus hijas, Arma y Karima, han pasado por allí. Arma y Karima son 2 personajes que andan por ahí, que siempre han estado por ahí, pero nunca las alcanzan, son primas de Enver a Cuba y ellas emprendieron un viaje y cada vez que ellas llegan a una estirpe nueva, anda, las Dakana, si Armaya y Karima sí, son 2 hermanas que ya estuvieron allí. Entonces, bueno, pues me venía muy bien ese viaje, ¿no? Para ir recorriendo lugares y, bueno, pues las quería hacer a todas diferentes y cada una con unos dones distintos y bueno, pues ahí ya me empecé a imaginar cómo iba a ser todo, ¿no? Pero bueno, salió un poco espontáneo, ¿eh? Fue poco a poco y bueno, pues ha acabado en esto. La verdad es que está muy bien y me lo he pasado genial. Tiene frases, ¿vale? Porque a mí me gusta cuando encuentro frases y veo cosas así. Y por ejemplo, hay una que me llama, ¿no? Que pone cada calle guarda un susurro, cada montaña un recuerdo. O sea, un secreto. Y yo te digo, ¿has hecho personajes reales detrás de todo esto? O sea, ¿te has basado en hacer estas brujas y toda la gente porque metes cantidad de gente? eh, ¿Hay personajes reales detrás de ellos? Pues mira, por ejemplo, en el primero hay una bruja, Nabila, que es la que funda la estirpe, ¿no? Es la que adquiere la Villa Anwar, que es la mansión, y esa bruja es Katie Bates, la actriz de Misery. Ah, ah, Y también sale en Titanic. A mí esa mujer me fascina, me parece que creo que es bruja. Bueno, yo creo que es bruja, ¿no? Porque la cara que mala, tiene, mala sobre todo. sí, es que esa fortaleza que transmite como actriz, pues por ejemplo me he basado, sí, muchas veces en personajes, ¿no? Las Talazar que me preguntabas, ¿no? Las brujas del mar, están claramente inspiradas en las sirenas, ¿no? Pero no es la sirenita de Disney, que lo siento Disney, pero ya no vamos a enamorarnos del príncipe. No, Ya sí. no nos interesa al príncipe. Ahora, es que en esa época yo estaba viviendo en El Hierro. Yo he vivido varios años en Canarias, en La Palma y en El Hierro. Y cuando estaba escribiendo este segundo libro, yo estaba viviendo allí en El Hierro. Y hay un lugar en El Hierro que se llama Charco Manso, que es Catrida. Es que si algún día se rueda la serie de mi libro, es que tienen que ir allí a rodarlo porque está el Tolem y está Catrida, está la ciudad de roca donde viven las Talasar, ¿no? Y esa es mi Qué bueno. inspiración. Qué bueno.
Me encanta, me lo he pasado genial. Que te conste que anoche me acordé de ti. Y te voy a decir, y os voy a contar por qué. Venía, porque yo ahora estoy viviendo en Segovia, ¿vale? Y venía, y era por la noche y había llovido. Y para llegar aquí al pueblo, tengo que pasar un pinar. ¿Qué pasaba? Que al haber llovido y con el calor que ha hecho, salía como humo de la carretera. Me cagué, literalmente. Y como hace poco que he terminado tu libro, yo dije, me cago en la leche y me acordé de ti, yo decía, y yo habiendo leído el libro de Bruja, digo, ¿de verdad? Pero bueno, que realmente es un poco una anécdota y más que nada es para decirte que me lo he pasado genial. Me alegro Y que mucho. muchas gracias y nada, deseando que llegue el siguiente, ¿eh? Pues Así prontito, ya que, está escrito, ¿eh? O sea, el siguiente son 2 estirpes más. Están las Astam, que son las brujas de la isla de la mujer dormida, ah, inspirada en La Palma, que no sé si veis que es como una mujer tumbada. Ahí están con un volcán en erupción, porque también estaba yo allí escribiendo el tercero y estaba el volcán de La Palma erupcionando. ah, Y bueno, pues eso me Qué sirvió de bonito. inspiración para crear a las Astam en una isla con un volcán. Y las siguientes son las Suris, que son unas mujeres que viven en la jungla. Y es que esa va a ser la única estirpe que sea totalmente feminista, en el sentido de que es igualitaria. Hay hombres, hay mujeres, hay dones todavía preservados y muchísima comunión con la naturaleza, ¿no? Tenía que poner una esperanza dentro de todas las estirpes de Fasnia, donde nos quedase un poquito ahí un recoveco de esperanza y había unas brujas igualitarias, ¿no? de todas las maneras, es un placer leer libros donde las mujeres seamos fuertes y que hagamos las cosas que realmente hacen los hombres, ¿no? Esa es la idea. Nos faltan mujeres protagonistas. Crecemos leyendo a Cenicienta que solo quiere casarse con un príncipe, a la Sirenita que solo quiere casarse con un príncipe. Todo su mundo gira en torno a una boda Pero y si a un Blancanieves tiene 7 nanitos a sí, los cuales tiene que hacerles las tareas domésticas. ¿verdad? Que sale planchando. Y ya, Qué cuento más tonto para los niños. pues, pues cuentos que luego, pues las niñas Ya, interiorizamos, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que vemos cuando ya crecemos? Pues ya. las mujeres en las series, ¿qué son? O las madres que siempre están en la Chachas, cocina o chachas. llaman la atención al señor, al Eh, protagonista, mm, o están en esta de prostitución, o bueno, son unos papeles para las mujeres que me parece que no son justos y para nada igualitarios. Y yo creo que necesitamos protagonistas femeninos que realmente tengan sus propios valores y sus propias iniciativas sin tener que estar enamoradas de nadie, Mira, ni se para puede que os enamorar, hagáis a la ¿no? idea, aunque no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver. Bueno, Pepa lo sabe, mi tía es Petra Martínez, la actriz la que hace Doña Eres, Pina en La que se avecina. sí, eres mala y Sí, puta. exacto, que ha hecho muchísimo cine, muchísimo teatro. Cuando le ha, ha estado nominada al Goya ahora por una película que reivindicaba además la masturbación femenina. O sea, y Tabú. sí, cuando le ha llegado eso a los 80 años. Y a mí me ha dicho, yo antes triunfaba en el teatro porque son guetos más pequeñitos, más tal, pero a nivel cine, a nivel televisión, estoy empezando a triunfar ahora porque no se me exigen mis papeles, ya no se me exige ser perfecta, no se me exige, es decir, ahora puedo ser, pues Lo que yo eso, quiera. una señora mala Una y mal hablada, ¿no? Está efectivamente, guapa, ¿no? ahora sí tiene papeles para ella, pero Fíjate. antes Ya. no Bueno, la era mayoría de Angelina las Jolie. actrices se quejan de lo contrario, de que cuando ya cumplen los 35 las largan, ¿eh? Porque ya Pero se han hecho las que han viejas. triunfado al principio, pero mi tía Sí. ha sido tan buena actriz desde los 20 hasta los 80 que tiene ahora. Y Mm, ahora es cuando están nominándola al Goya. Ahora, Ahora es fíjate. cuando la están reconociendo, porque ahora es cuando le dan los papeles.
Es decir, a un Ya. papel de Penélope Cruz no se lo hubieran dado a mi tía, y no porque no sea guapa, porque mi tía es maravillosa, pero no se De lo todas hubieran maneras, dado a mi las tía. actrices un problema con, bueno, las actrices y lo tenemos todas, con eso que estamos hablando del tema de la violencia estética, ¿no? De cómo se nos Mm. imponen unos criterios estéticos bastante inalcanzables. Y yo veo a muchas actrices, por ejemplo, Melanie Griffith, que, Dios mío, tienen tanto terror a envejecer que se hacen de todo, ¿no? Se hacen Y de parece todo, que es ya horroroso. parecen totalmente otra persona. O Es sea, horroroso, Total. sí. mujer tiene 60 años y no hay manera de que ella pueda relajarse mientras se mira al espejo, ¿no? Y eso Bueno, me tiene No, parece- más de 60 esa. tiene más de sí. 60, no sé cuántos tiene exactamente, pero Tiene más Sí, bastante porque ella porque... era más joven que Antonio Banderas, que ha cumplido 60 este año, me Sí, parece. y era más Sí. joven, O sea, mayor que yo y ya he sí, pasado de los 60, o sea que sí, 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 ella tiene por lo menos 70 ya. sí, con sí, Nicole, sí, sí. pero no sé si os habéis fijado, Nicole Kidman, las barbaridades que se ha hecho, ¿no? Que parece una muñeca. Ya. Es que no gesticula, no ¿No? puede Es que cuando ríe gesticular. parece que llora o cuando llora parece que ríe, ya no sabes lo que, ya no Sí, expresa, ¿no? Porque ya tiene la sí, cara totalmente remodelada, ¿no? A mí me da exacto, mucha tristeza exacto. esto. Sí, sí, sí. 67 años tiene la Melanie Griffith. Ya, y los que anduvo a gata. Vamos. Pero Bueno, Los bueno, que tendremos anduvo. que cambiarlo todo eso y tenemos que entre dejarnos las muchas. canas y las arrugas y ya está. Bueno, ellos no se quitan las canas ni las canas. Yo me niego a teñirme, de vez en cuando me quito alguna así, que la veo y digo, pues mira, me la voy a quitar. Pues tampoco. Pero Mira, me hay niego a que a gusto que van teñirme. con sus canas y con sus arrugas y con todo y no les pasa nada, ¿no? Pues ya está, pues igual. Exacto, exacto. Bueno, Perdón, que nos hemos ido del tema. Hay unos personajes, de hecho, si os fijáis, los personajes son de todas las edades. Siempre cojo niñas, cojo jóvenes, cojo madres, Sí, cojo abuelas y todos los personajes son muy importantes. De hecho, en la RADEC uno de los personajes más importantes es una la vieja. vieja, la vieja. ¿Sí? Mm. La vieja que está enferma además. Sí. Y las Que no Tulmor, se sabe los años que tiene, a ver. sí, que porque ya cuando a partir de los 100 dejaron de contar, ¿no? Ya, ya. Otros personajazos en las Tulmor, por ejemplo, se ven que son las que más poder tienen, son las más viejas. Osbeta, y todas esas mujeres que además hay una ilustración súper potente de una señora mayor, una bruja Tulmor, ahí caminando con cara de mala leche, ¿no? A mí me impacta muchísimo, ¿no? Unas mujeres con muchísimo poder y que son las más viejas, ¿no? Y eso también es un poco reivindicativo también con eso, ¿no? Que las mujeres, porque seamos viejas no quiere decir que no hagamos para nada, al contrario, ¿no? claro, claro. Míralo. Esa, Sí. ole. Bueno, falta una, es la última que entra en el club y es Amparo y Hola, bueno, creo que te quería ¿Qué decir tal? algo, Delia. sí, hola Delia. Mira, yo, vamos a ver, he leído algo de fantasía, pero tampoco, es verdad que tampoco es el género que más leo, pero este libro es que me ha encantado y te digo por qué. Porque por un lado es de fantasía a nivel escenario y tal, pero por otro lado me ha parecido súper realista, porque es lo que ya habéis comentado, ¿no? Que se habla mucho de las cosas que están pasando a día de hoy, ¿no? Que son cosas realistas realmente, aunque está cambiado, ¿no? Los roles, pero totalmente realista. Y luego me ha llamado muchísimo la atención las dos protagonistas, lo diferentes que son, tanto a nivel física como a nivel de forma de ser, y lo bien que se complementan entre ellas, ¿no? Son como una mezcla que si las unes, es que lo que le falta a una lo tiene la otra y es al revés, ¿no? Y eso como que te hace incluso más, pues, yo qué sé, pues que no sabes a cuál elegir de las dos, porque realmente las dos tienen algo especial, ¿no? Una, por ejemplo, mucho más delicada, rubia, de ojos claros, la otra pues más aventurera, ¿no? La otra pues la sanadora. Entonces, no sé, esa mezcla de las dos como que hacen una como muy potente, ¿no? Me da la sensación. No sé si te salió así porque sí o lo pensaste y tal. Yo te cuento, en un principio va a ser solo Ember. ¿Así? En un principio era solo Ember, la última Dakana es Ember. Pero enseguida me salió la idea de, a ver, Ember es la heredera de todos los dones de toda su estirpe de mujeres, ¿no?
Y es ya muy bruja desde que nace. De hecho, desde antes de nacer ya está martirizando a su madre, ¿no? A nivel mental, pues tiene telepatía, tiene... bueno, ya lo habéis visto cómo enseña a Cuba a protegerse de los cantos de las Talazar, ¿no? Con la telepatía, con ciertos mecanismos que ella tiene de defensa a nivel mental y todo esto, ¿no? Ember es muy poderosa y siempre ha sido muy atrevida, muy brava. No le ha importado nunca estar el tema del amor romántico, no le ha importado, ella le obsesiona la magia. Y ella quiere saber por qué le pasa a la magia y a Fasnia, ¿no? Y desde entonces, pues su obsesión es encontrar todos los tolens que queden, ¿no? Y en cambio a Cuba a Cuba nació, esto no es un spoiler, ¿vale? Porque sale al principio del primero, ¿no? A Cuba nació en el pueblo de Dobra, el mismo día, exactamente el mismo día que Ember, el 11 de noviembre, el 11 del 11, que a mí me encanta ese número, ¿vale? Entonces las dos nacieron el 11 del 11, el mismo día. Ember, morena, grande, fuerte, tiene una piel así oscurilla, vamos, morena, ¿no? Y a Cuba, delicada, a Cuba desde el principio estaba muy enferma, la recogieron las brujas, ¿no? Y la sacaron para adelante, pero siempre había sido muy miedosa, tenía muchas pesadillas, muy insegura, ¿no? Entonces, es muy bonito ver cuando salga el primero, ¿no? Es muy bonito ver cómo entre las dos hacen una. Y es así desde el principio hasta el final. Todos los 4 libros, que son estas dos protagonistas que van recorriendo todas las estirpes de brujas, las dos protagonistas se complementan tanto que Ember sola no sería nada sin a Cuba y viceversa, ¿no? Porque Ember sola es, vale, hay mucha gente que me ha dicho que Ember le parece, sobre todo en el primero, ¿no? Como que está muy desapegada de la realidad, ¿no? Porque Ember, ella con sus tolems ya tiene bastante, no quiere saber nada de nadie y se podría tirar todo el día metida en un tolem y no salir, ¿no? A Cuba nos da esa humanidad, ¿no? Esa es la humana. A Cuba es la que se va pegando de leches con todas las estirpes, no es la que lo sufre, es la que se preocupa, ella no tiene poderes, por lo tanto es más miedosa. A Ember no se le pone nada por delante, ¿no? Pero si os fijáis, Ember y a Cuba se están rescatando mutuamente todo el rato. O sea, la una sin la otra no podrían. De hecho, Ember quizás no estaría viva si a Cuba no va a buscarla al tolén amarillo, ¿no? Cuando se está derrumbando íntima, ¿no? A Cuba es un personajazo muy importante para la vida de Ember y para el progreso de Fasnia, ¿no? Y también tiene una evolución brutal, ¿no? De cómo empieza la historia a cómo acaba con las Tulmore. A Cuba empieza a ser una eminencia a nivel de doctoral, ¿no? De medicina y tal, ¿no? Entonces, hay como dos trayectorias que son como que se cruzan, ¿no? La magia está desapareciendo y muchas de las brujas de las estirpes de Fasnia se están quedando sin magia, la están perdiendo, pero a Cuba es todo lo contrario, si os fijáis. A Cuba está ganando magia. A Cuba partió de no tenerla a empezar a ser una mujer mágica, a empezar a ser una mujer que de hecho puede hacer una aquelarre y se le desbloqueó el tema de la telepatía con la Radek, ¿no? Cuando ella no tenía nada de eso, ¿no? Es un poco la lección, un poco también a nivel de medio ambiente, ¿no? Y de cómo consagrando tus dones, cómo cultivando tu esencia, tus poderes de mujer, los poderes de la medicina natural, cómo a Cuba consigue ser bruja, sin serlo, ¿no? A mí desde luego me ha encantado porque es que tiene muchísimas cosas que si te pones a analizar sacas muchísimo, o sea, me ha parecido impresionante. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Paqui, que se me había pasado, que como dice Maite, la caló. La caló. Paqui está en Baeza, Jaén. Buenas, Celia. Pues yo debo de decirte que es mi primera novela de fantasía. No, sí, vamos a leer mucho fantasía a partir de ti. Tú vas a tener la Sí, culpa. sí. Y es verdad que me imagino que como todos los que no leemos este tipo de género, mi hija es una fan y me quiere meter por el camino y lo que no ha conseguido ella lo ha conseguido Pepa y lo has conseguido tú. ¿Sabes? Y darte la enhorabuena. Me ha fascinado porque nos has presentado un mundo
que madre mía, menudo trabajazo ha tenido porque han metido leyes, han metido un montón de personajes, se me ha ido la cabeza. Y bueno, lo que quería decir es que hasta un libro sagrado, los Tollen, es decir, muchísima historia y luego no te pierdes, que eso es lo bueno de todo, que es que no te pierdes. Y escuchándote hablar, pareciera que es que hubiéramos vivido todas en ese mundo. Todas queremos ser amigas de Enver y de Akuba, ¿verdad? Sí. Queremos como amigas. Y otra parte, yo vengo de leer mucha novela histórica y mi último libro, la figura de una reina llamada La Temeraria, no estaba preparada, el mundo de hombres no estaba preparada para que fuera reina, los problemas que tenía que tener, y todo eso me parece muy injusto. Todo eso me parece tan injusto que tú has sido un soplo de aire fresco a la hora de decir, bien, tenemos una novela en la que la mujer tiene voz y voto y la pone abanderada. Y además se permiten estar cabreadas. Sí, porque las mujeres no nos dejan cabrearnos mucho. Sí, además es cierto, las dejas que se equivoquen, que se enfaden, es decir, la hace muy humana. Por eso el leer tu novela me ha parecido que como si ya conociera ese mundo, ¿no? Y te tengo que agradecer pues que me haya levantado las ganas de seguir leyéndote. Y bueno, yo para mí, mis personajes, bueno, Enver y Akuba para mí son las dos protagonistas. Y mi pregunta, creo que Maite Ovea ya te la había hecho, era si tenía, no sé si era esta, desde el principio su destino, si lo tenías ya pensado. A ver, desde el primer momento sé cómo va a terminar el libro. O sea, sé cómo van a acabar en Enver y Akuba, su vida, cómo va a ser el final, ¿no? Lo que no tenía muy claro es lo que iba a pasar entre medias. Eso sí que fue saliendo un poco más progresivo. Yo me di cuenta que cuando me pongo a escribir me salen cosas que, ostras, pues ya he metido aquí algo que ni me lo había imaginado. Me sale así como un poco solo, ¿no? Me pasó con el libro de la Sacra, ¿no? Como dices que las Tulmorestan es una civilización totalmente organizada con sus leyes, con todo tipo de negocios, como una ciudad normal, ¿no? Y también tienen una religión, ¿no? Que es la Sacra, ¿no? Inspirada en lo que las brujas creen o dicen que Fasnia dice, ¿no? Claro, a su interés también, ¿no? Y la religión, esto es otro tema controvertido que también va ahí una crítica, ¿no? En el nombre de las religiones se han cometido muchísimas barbaridades, en concreto contra las mujeres. Es otra reivindicación más, ¿no? O sea, al final son, como veis, muchas reivindicaciones veladas bajo un mundo fantástico que realmente no existe, ¿no? Pero que cuando nos hemos metido ahí, efectivamente dices, oh, un soplo de aire fresco, porque es de alguna manera te va tocando fibras que tú tienes ahí, que a lo mejor no las tienes muy conscientes, ¿no? Pero cuando las estás leyendo dices, ostras, qué ganas de que las mujeres también hagamos cosas, ¿no? Y que también seamos violentas y que también la caguemos y que también... no sé, es como que yo creo que hace falta, ¿no? Darle un poco la vuelta a todo y que nosotras no somos siempre las típicas brujitas del bosque que somos de color de rosa y todas con alitas y todas muy majas con las flores, ¿no? Yo quería evitar eso también, porque eso no nos representa. Las mujeres no somos eso. Las mujeres somos todo. Es que no lo puedes definir mejor porque es cierto que todavía hay muchas mujeres que no se dan cuenta de que las mujeres somos todo. Somos todo. Y la piedra, la que incluso el hombre es importante, un padre es importante, pero realmente una mujer, yo desde mi punto de vista creo, lo mismo es muy egoísta, creo que la mujer tiene un papel mucho más importante que, a ver, es que no sé si me voy a meter en camisa de 11 varas, pero creo que la mujer en la familia creo que es uno de, si no el pilar más importante, se queda ahí, porque es la que organiza todo, es psicólogo,
es lo que se dice de cachondeo, ¿no? Soy madre todo el tiempo, soy madre a 24 horas, soy médico, soy taxista, es que realmente hacemos todo eso. Y encima, gracias a Dios, estamos metidos en el mundo laboral que también llevamos el dinero, con lo cual somos muy importantes. Pero laboral y también un poco es un poco lo que se espera de nosotras, ¿no? Que seamos ese todo, ¿no? Y que muchas veces eso pesa mucho. Sí, Y sí. bueno, Pero sí en estas generaciones de ahora, yo creo que el peso lo llevan los dos, tanto el chico como la chica, ¿eh? Los chavales jóvenes de hoy en día. Ahora, algunos, no todos. Bueno, yo es que también tengo ya una edad. Claro, o sea, sí, la mujer, nosotras en nuestra generación, pero las generaciones posteriores de nuestros hijos, yo creo que ahí está muchísimo más repartido el trabajo, más equitativo. Pero vamos avanzando, por suerte. Sí, claro, Si no, claro. si no, madre mía, no podíamos quedarnos tan atrás. Y las mujeres educamos mejor a los hombres ahora, no como los educaban antes. Bueno, también, no sé, creo que no es spoiler, pero un gran soplo de aire fresco y demás, Olimpe. Olimpe. No sé, ¿es importante para tu tercero? No, realmente Olimpe lo dejé cerrado, ¿no? En el segundo. De alguna manera, Ember, gracias a ese chapuzón que se da en el último de los Tolems, Fasnia le muestra el final de Olimpe, ¿no? Olimpe es un símbolo. No sé si os suena Olympe de Gaulle. Olympe de Gaulle fue una feminista francesa que fue la primera que escribió un tratado sobre los derechos de la mujer en una época en la que, bueno, la guillotinaron por eso. Y es un guiño a Olympe de Gaulle. Olympe es, digamos, muere igual que Olympe. O sea, Olympe en el libro muere igual que Olympe de Gaulle en Francia cuando la guillotinaron. Y fue por escribir un tratado sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Olympe va a hacer lo mismo. Olympe va a ser un revolucionario dentro de un mundo matriarcal donde los hombres están sometidos y él va a ser clandestinamente un precursor de una revolución que nunca se va a resolver, ¿no? Porque en un matriarcado nunca les van a permitir a los hombres nada, ¿no? Pero él va a ser asesinado por la Sotulmor porque era peligroso, porque iba a ser peligroso, ¿no? Para el matriarcado, ¿no? Y es un poco lo que hicieron con Olympe de Gaulle y con muchas mujeres, ¿no? Que, bueno, pues si tú me haces sombra, pues fuera, te quito del medio, ¿no? No, perdona, digo que como es un mundo mágico, pensaba, digo, bueno, pues un símbolo de esperanza y demás, pero... Que va a haber, no es spoiler, pero sí que así como un pequeño avance ya para el cuarto, en el que, bueno, sabéis que hay una guerra, ¿no? La guerra de Numiria, donde Arma y Karima están reuniendo un ejército para luchar contra la Dume, ¿no? Que son los que cazan las brujas, ¿no? Es una especie de ejército que se ha organizado para ir a por las brujas y van de estirpe en estirpe cargándoselas, ¿vale? El siguiente libro ya se ve más claramente quién es la Dume, además interaccionan con ellos, empiezan a haber mucha más caña a nivel de guerras con ellos y de luchas y tal, ¿no? Y de supervivencia y todo esto, ¿no? Arma y Karima, como os digo, como lo habéis visto, van reclutando brujas para la guerra de Numiria, que es donde viven las Banshee, las brujas de la muerte, también muy simbólico, ¿no? Dit, la que se queda como madre adoptiva de Olympe, va a luchar a la guerra de Numiria. Ya se puedo leer. Vale. Se va a haber un reencuentro. Ya, que nos quedamos sin un libro. Bueno, de todas formas... Pero bueno, es un detalle, ¿no? De todas formas, con este libro me has hecho querer saber más, así que encantada de haberte leído y de haber tenido esta tarde estar contigo y que nos hables tan bien y con tanta emoción como nosotros lo hemos leído y te hemos escuchado hablar, porque si bonito es leerte, escucharte, pues también ha dejado en mí una buena huella. Ay, muchísimas gracias.
Gracias a todas. Vaya que larre que hemos hecho hoy, qué bonito. Sí. Gracias a todas. A que la red total. Sí. Bueno, pues ya hemos preguntado todas. Ya irás viendo poquito a poco las reseñas. Te etiquetarán como colaboradora para que salga también en el perfil y bueno, yo saldrá también en el de la editorial y en el del club de lectura, ¿vale? O sea que saldrá en un poco de sitio. También en Facebook, que no sé si tienes. Iba a decir, no sé si Sí, tienes, sí, si sí, tienes, sí. si tienes. Madre mía. Sí que estoy. Y nada, ha sido un placer escucharte y leerte. O sea que espero que te lo Gracias, Pepa, haya... gracias, Silvia, y gracias a Nada, todas. espero que te lo Y hayas pasado bien seguiremos. con nosotros y volveremos pronto a la próxima, ¿vale? Pues Gracias. nada, Muy bien. un beso Gracias, enorme Adiós, Pepa. chao, un y beso. hasta pronto. Chao. Adiós. Besitos. Beso. Chaito.